Trataremos ahora el contenido Sistema de Unidades. Es la guía de ciencia número 2 de primer año de bachillerato. Hablaremos entonces sobre las magnitudes físicas. Estas magnitudes son todas aquellas propiedades que pueden ser medidas de manera cuantitativa. La palabra cuantitativa significa que podemos decir un número de esa medida, utilizando instrumentos fabricados de acuerdo con el patrón de medida. Por ejemplo, medir la longitud de un escritorio. Para medir esta longitud puede medirse en centímetros, metros, pulgadas. La medida o el patrón de medida serían los centímetros, los metros o las pulgadas, que va a depender cada patrón del instrumento que estemos utilizando para medir. Por ejemplo, si lo quiero medir en centímetros, puedo utilizar una regla y puedo medirla en centímetros cada 30 centímetros. Si lo quiero medir en metros, tengo que utilizar una cinta métrica, la cual me da el patrón de medida, el metro. Y si quiero medir en pulgadas, puedo utilizar también lo que es una cinta de medida con la que se mide las telas. Entonces, con esto estamos trabajando ahora las magnitudes físicas. Aquí tengo algunos ejemplos de magnitudes físicas. Son lo que podemos medir, se llama magnitud física. Por ejemplo, la longitud la medimos en centímetros. El tiempo lo podemos medir la longitud la podemos medir en centímetros. Vamos a colocar las unidades. Aquí he colocado que se puede medir en centímetros, metros, pulgadas. Las abreviaturas de pulgada es la F y la T y otras medidas. Aquí tenemos yardas, varas, en todo eso se puede medir. El tiempo, ¿en qué medimos el tiempo? Podemos medirlo en segundos, que es la letra S. Podemos medirlo en horas, ¿verdad? Podemos medir incluso en días, pero los que vamos a utilizar más es segundos y horas. La masa la podemos medir en gramos. Puede ser la abreviatura la G y la R o simplemente la G. Kilogramos, que es la K mayúscula y la G. Podemos medirlo en onzas, que el símbolo es la O y la Z. Podemos medirlo en libras y así hay más medidas. El peso se puede medir en newton. Tener un newton es la letra N, es lo mismo que tener kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Esa es la abreviatura de newton. O sea, esa es la abreviatura y este es las unidades que se utilizan para newton. Podemos medir también en libras fuerzas y así hay más medidas. La masa, el área la podemos medir son unidades de longitud elevadas al cuadrado, o sea que son centímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas, etc. El volumen son unidades de longitud al cubo, entonces son centímetros cúbicos, metros cúbicos, aquí me faltó kilómetros, entonces pueden ser kilómetros cúbicos y así más, pulgadas cúbicas. Con respecto a la velocidad, utilizamos unidades de longitud entre tiempo, entonces pueden ser centímetros entre segundo, pueden ser metros entre segundo, pueden ser kilómetros sobre hora, kilómetros sobre unidades de tiempo. Vamos con la fuerza. La fuerza se mide en newton, que es la letra N, o en dinas, que es la letra D. Aceleración. La aceleración se mide en unidades de longitud, que puede ser centímetros, en unidades de tiempo elevado al cuadrado. Puede ser metros sobre segundo cuadrado o puede ser kilómetros sobre horas cuadradas. Y allí tenemos la magnitud física y tenemos las unidades de medida o el patrón de medida. A estas tres magnitudes físicas, longitud, tiempo y masa, se le llaman magnitudes fundamentales porque solo constan de una sola unidad. En cambio, estas otras, peso, área, volumen, presión, velocidad, fuerza, aceleración, son llamadas magnitudes derivadas. Porque para colocar la fuerza, el peso, necesito 1, 2, 3 magnitudes fundamentales. Necesito la magnitud de masa, que es kilogramo, la de longitud y la otra de S de segundo, que es tiempo. Para el área utilizo dos magnitudes de longitud, porque es centímetro por centímetro, metro por metro, pulgadas por pulgada. Para el volumen necesito 3 unidades de longitud, que sería centímetros por centímetros por centímetros, por eso tiene un 3 en la parte de como exponente.
La presión, utilizo unidades de peso y unidades de área. Entonces necesito dos magnitudes, prácticamente tres, porque la longitud la utilizo dos veces para el área. Velocidad, utilizo unidades de longitud, que son las partes de arriba, y utilizo unidades de tiempo, que están en el denominador. Son dos unidades de medida. Para la fuerza lo mismo, Newton y Dinas, y para la aceleración utilizo unidades de longitud, que son estas, entre unidades de tiempo. Entonces son dos unidades las que se utilizan. Por lo tanto, las magnitudes fundamentales solo están compuestas por una unidad de medida y las magnitudes derivadas están compuestas de 2 en adelante unidades de medida. Bien, continuando, tenemos ahora que vamos a hablar sobre el sistema de medidas. Existen tres sistemas de medidas: sistema inglés, sistema sexagesimal y sistema internacional. Vamos a hablar más sobre lo que es el sistema sexagesimal y el sistema internacional. En el sistema sexagesimal es conocido también como el sistema CGS. ¿Por qué crees que tiene estas iniciales? Porque se mide aquí el patrón de medida de este sistema es los centímetros, la letra C de centímetro, la G es de gramos y la S de segundos. Por eso CGS. Ahora bien, en el sistema internacional es conocido por las iniciales SI o también MKS. Ahora, ¿por qué MKS? Porque este tiene como unidades de patrón de medida el metro, tiene el kilogramo y tiene segundos. El sistema internacional fue establecido en 1960 en la 11ª Conferencia General del Peso y Medida. Este sistema internacional se usa en El Salvador según el Reglamento Técnico Salvadoreño, que se abrevia RTS, Reglamento, la RT técnico y S de salvadoreños. Entonces, conociendo el sistema internacional, que sus unidades o patrones de medida son metros, kilogramos y segundo, hoy en día, si te has fijado, tenemos varios años en que el azúcar ya no generalmente la venden en libra, sino que fue sustituida por kilogramos. Entonces, hay medidas en libras, pero hay también medidas en kilogramos. La leche se vendía en galones en los supermercados, pero entonces ahora los galones los han pasado a la medida de litros también, o sea que un galón trae la conversión equivalente en litros. Entonces es por ello que en nuestro país se utiliza también el sistema internacional como el patrón de sistema de medida. Tenemos aquí las magnitudes fundamentales del sistema internacional. No solamente son aquellas tres, no solamente es metros, kilogramos, segundos, sino que tengo otras magnitudes fundamentales del sistema internacional. Pero las tres anteriores son las que más se reconocen. Entonces, la magnitud fundamental del sistema internacional de longitud sabemos que es el metro, la unidad de medida, y el símbolo es la letra M. La masa la podemos medir en kilogramos y también su unidades de medida. Su simbología es kg. El tiempo en segundos es la letra S. Temperatura en Kelvin y es la letra K. Intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios y utilizamos la letra A. Intensidad de lumínica, la unidad de medida candela y la C y la D minúscula. Y la cantidad de sustancias en los laboratorios se mide en mol y la unidad de medida es mol, pero la simbología es mol con la letra M minúscula. Estas son las unidades o las magnitudes fundamentales del sistema internacional. Si observas, hay símbolos que se escribe con letra minúscula y hay símbolos que se escribe con letras mayúsculas. Los símbolos que se escriben con letras mayúsculas, que se abrevian así, son porque provienen de nombres propios de las personas que han descubierto esa unidad. He aquí la siguiente tabla. Nos dice, se observa que algunas unidades son apellidos o nombres de personas. Eso se le atribuye al investigador que la descubrió. Ejemplo, yo tengo Newton aquí. Este es un apellido de una persona y por eso la letra es mayúscula. Pascal también, Jules también, Hertz también lleva H mayúscula, voltio, B mayúscula.
Tesla, Weber y ohmio. Este es un símbolo. Ahora, tenemos la siguiente tabla. La magnitud es la fuerza. Se representa con la letra F. Se mide en unidades llamadas Newton. Su símbolo es N y el Newton proviene de multiplicar kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. La siguiente magnitud es presión. Se representa con la letra P. Su unidad de medida es pascal y se abrevia con la letra P mayúscula y la A minúscula. Sus unidades de medida es Newton sobre metros cuadrados, unidades de fuerza sobre unidades de área. Tener esto es lo mismo que tener un pascal. Energía se representa con la letra E. Su unidad de medida es Joule. Se representa la abreviatura de Joule con la letra J mayúscula y tener un Joule significa multiplicar Newton por metros. Frecuencia se representa con la letra F. Su unidad de medida es Hertz y su símbolo es H mayúscula Z. Es dividir 1 sobre segundos. Potencial eléctrico. Su simbología es la letra V. Se mide en unidades de voltio. Se representa con la letra B mayúscula y resulta de dividir joules sobre áreas por segundos. Campo magnético. Su unidad de medida es Tesla. Se representa con la T mayúscula y proviene de multiplicar voltios por segundos sobre unidades de área que es metros cuadrados. Flujo magnético. Su símbolo es esta línea, es un símbolo llamado Phi, es una letra griega. Su unidad de medida es Weber. Se representa con la letra W mayúscula multiplicada por la letra B. Y tenemos que resulta de multiplicar Tesla por metros cuadrados. Y la última tenemos la resistencia eléctrica. Se representa con la letra R. Su unidad de medida es ohmio y su símbolo es como una herradura al revés. Y resulta de dividir los voltios entre área. Y aquí tenemos nuestras magnitudes con sus unidades de medida, su simbología y de dónde provienen. Y tenemos acá las medidas e instrumentos de medición. Las medidas son comparaciones. Si yo quiero medir un instrumento como una mesa, tomo una regla y la voy comparando alrededor de la mesa. Si quiero medir lo largo, la voy a poner alrededor de esta línea y voy a comparar mi regla con la línea que va de la longitud de la mesa. Si quiero medir lo ancho, lo mismo voy a colocar la regla para ir midiendo. Y así sería como una comparación. Entonces colocamos esa regla y vamos midiendo alrededor. Entonces estoy comparando una medida que sería centímetros con la longitud de la mesa en esta ocasión. Por eso dice que las medidas son comparaciones. Por lo tanto, los instrumentos de medición son utilizados para realizar medidas de magnitud física. Ahora bien, estas magnitudes o estas medidas se pueden hacer en forma directa o en forma indirecta. Vamos a ver qué significa esa medición. Y tenemos las medidas directas. Las medidas directas son la longitud, la masa y el tiempo. Esas son las medidas directas. ¿Por qué? Porque agarras una regla y la comparas con una superficie, tomas la balanza, mides la masa o tocas la masa, ¿verdad? Y el tiempo. Las indirectas serían, por decir, la superficie, o sea, el área. Superficie, que es lo mismo que área, ¿verdad? Puede ser la aceleración y otros. Para sacar esta medida, tomo una medida directa. Por eso se llaman estas indirectas. Quiere decir que para utilizar o realizar una medida indirecta, hacemos uso de las medidas directas. Para continuar, tenemos algunos instrumentos de medidas para que tengas la idea de qué estamos hablando. En este caso, para medir la longitud, puedo utilizar una regla, puedo utilizar la cinta métrica y para medir lo que son los pesos, puedo utilizar la báscula. Y así hay varios instrumentos de medida. Tenemos el transportador, tenemos otro instrumento como el teodolito que mide los ángulos y así hay varios instrumentos. Ahora bien, estos instrumentos de medida presentan 4 características principales. Veamos cuáles son. Estas características de los instrumentos de medida son la exactitud,
la fidelidad, la precisión y la sensibilidad. ¿Qué significa la exactitud? Significa que cuando nosotros tengamos un resultado de un instrumento, el valor de la magnitud sería ese resultado y el instrumento va a ser más exacto, o sea, va a tener más exactitud cuanto menor sea el error absoluto que se comete en la medida. O sea que debemos de comparar bien para no tener ningún error y sea más exacta nuestra medida. La fidelidad. ¿Qué significa la fidelidad? Al efectuar medidas de un mismo estado, la magnitud tiene que ser la misma en igual condiciones. O sea que tenemos que comparar las mismas magnitudes. Precisión. ¿Qué significa precisión? Mientras menor es el error relativo en las medidas que se llevan a cabo con los instrumentos, este es más preciso. O sea que ser más preciso significa obtener menos errores al medir. Sensibilidad. La sensibilidad. Un instrumento es sensible mientras más pequeñas son las variaciones en la magnitud medida. O sea que entre menos sea la variación de estos números que se encuentren, más sensible va a ser nuestro aparato. Es decir, que será más exacto. Ahora hablaremos un poco sobre la conversión de unidades. Las unidades en ocasiones no son homogéneas. Esto quiere decir que no están en un mismo sistema. Para que los cálculos sean correctos, se deben transformar las unidades a un mismo sistema. No puedo sumar 20 centímetros más 2 kilómetros. Esto no se debe sumar. Lo que tendríamos que hacer es convertir los centímetros a kilómetros o los kilómetros a centímetros. No puedo sumar 20 kilogramos más 2 libras. Esto tampoco se puede sumar. Tengo que hacer una conversión ya sea de kilogramos a libras o de libras a kilogramos. Para comprender lo anterior tenemos: María mide 1.43 metros, Juana mide 4.2 pies. Este es el símbolo de pies. ¿Quién es mayor? O es decir, ¿quién es más alta? Tendríamos que hacer una conversión de los pies a metros para saber quién de las dos es más alta. He aquí la importancia de las conversiones de las unidades del sistema internacional o de cualquier otro sistema. Para trabajar con esas conversiones yo tengo la siguiente tabla de conversión. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Una hora equivale a 60 minutos y también equivale a 3600 segundos. 1 kilogramo equivale a 2.204 libras o también a 1000 gramos. 1 metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados o 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Este y este es lo mismo. Una libra equivale a 16 onzas y una milla equivale a 1.60934 kilómetros. Con esta tabla vamos a hacer las conversiones que tenemos en la guía. Y tenemos la primera conversión. Expresar 67 kilómetros sobre hora en metros sobre segundo. Estamos hablando de unidades de velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el dato que tenemos, 67, de esta manera, kilómetros sobre hora, le voy a poner una X de multiplicación y voy a poner una línea. Dice que quiero pasar las horas a segundos, entonces me voy a fijar en este dato. Como quiero segundo en la parte de abajo, ahí voy a dejar la S de segundos. Y me voy a ir a la información de la tabla. Una hora tiene 3600 segundos, entonces este segundo es esta S. Aquí voy a poner 3600. Voy a quitarla para colocarlo más fácil. 3000. Ahí está escrito ya. Entonces, estos 3600 segundos es una hora. Voy a poner una hora. La idea es que quede hora en el denominador y hora en el numerador para poder eliminar. Por, ahora voy a trabajar con kilómetros. Los kilómetros los tengo que pasar a metros. Entonces, esta M tiene que quedar en la parte de arriba. Observa, le voy a poner la letra M ahí y me voy a ir a la unidad de kilómetro. Kilómetro significa igual a 1000 metros. Entonces pongo el 1000 aquí y pongo 1 kilómetro abajo. Nuestro objetivo es eliminar kilómetros en el numerador y denominador. Tiene que quedar uno arriba y uno abajo siempre. Ahora eliminamos esas unidades. Entonces simplifico este con este y horas con horas.
y me quedó 67 por 1 por 1000. Entonces coloco 67 paréntesis por 1 por 1000. Aquí tú puedes multiplicar de una sola vez y le pongo metros. Dividido entre, me quedó 3600 segundos por 1, ¿verdad? Pero 3600 segundos por 1 es lo mismo que 3600. Lo vamos a colocar, pero tú puedes quitárselo. Ahora multiplicamos y dividimos. Nos quedaría 67.000 entre 3.500, 3.600, nos da un valor de 18.61. 18.61 metros sobre segundo. Y ahí tenemos la primera conversión. Reproduce varias veces el video para que veas bien los procesos. Vamos con el segundo ejercicio. Aquí me dice que voy a trabajar haciendo la conversión de 20 libras a kilogramos. Entonces tomo los números 20 y pongo libras. Le pongo la X de por y una línea. Quiero en la parte de arriba kilogramos, entonces voy a poner kilogramos arriba. Ahora voy a relacionar kilogramos con libras. ¿A dónde tengo eso? Kilogramos, libras. Donde puse kilogramos iría este 1. Y en la parte de abajo tiene que quedar libras para poder eliminar. Entonces sería 2.204 libras. Ahí simplifico libras con libras. Y me queda la multiplicación de 20 por 1, que sería el mismo 20. Le pongo kilogramos y lo voy a dividir entre 2.24 libras. Quedándome 9.07 kilogramos. Aquí, como había eliminado, vamos a quitar de aquí la sílaba o las abreviaturas de libra. Y ahí tengo. Otra manera sencilla es que cuando te den libras y los quieras pasar a kilogramos, simplemente divide 20 libras entre 2.04 libras que contiene el kilogramo. Y aquí tenemos la solución. Siguiente conversión es trasladar 25 millas a kilómetros. En tu guía dice kilogramos, pero no puede ser millas a kilogramos, no son unidades compactibles, entonces tendría que ser a kilómetros. Bien, vamos a ocupar 25 millas por, pasamos una línea y nos vamos a la conversión. Millas iría en la parte de abajo para poder eliminar y iría el número 1. Y aquí iría 1.6934 kilómetros, porque en una milla hay 1.60934 kilómetros. Entonces eliminamos milla con milla y me queda una multiplicación de 25 por 1.60931 dividido entre 1, que va a ser lo mismo. Hacemos la multiplicación de 25 por 1.60934 dándome un valor de 40.23 kilómetros. Significa que en 25 millas hay 40.23 kilómetros. Y ahí tenemos el ejercicio 3. Y siguiendo tenemos el ejercicio que me dice que transforme 38 metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. Esta es una H de hora. Tomo los 38 metros sobre segundo y le pongo una X de por. Como quiero eliminar segundo y convertirlo a hora, pongo la H de hora aquí y segundo arriba para poder eliminar. Y me voy a la conversión. Una hora, entonces aquí va el 1. Tiene 3.600 segundos. 3.600 segundos. Ahora otra vez por y me voy a dirigir a los metros. Metros está en la parte de arriba y yo quiero que se conviertan a kilómetros. Entonces pongo kilómetros en la parte de arriba y metros en la parte de abajo para poder eliminar arriba y abajo de nuestra operación. Ahora me voy a la conversión kilómetros y metros. Kilómetros y metros. Metros, está aquí la letra M de metros, entonces aquí va a ir los 1000. Y el 1 va a ir en la parte superior. Ahora simplificamos los términos de segundos con segundos y el término de metros con metros. Metros, metros, segundos, segundo. Y me quedó un producto de 38 por 3600 por 1. De 38 por 3600 me da un valor de 136.800.
y me quedó nada más kilómetros. Sobre, aquí queda 1 por 1000 es 1000 y me quedó hora. Ahora hago la división entre 1000, que sería correr el punto decimal 3 espacios, quedándome 136.8. kilómetros sobre hora. Significa que cuando el automóvil va a 38 metros sobre segundo, equivale a ir a 136.8 kilómetros sobre hora. Y ahí tenemos la conversión del ejercicio 4. Y tenemos el último ejercicio, 38 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Y vamos a convertir los 38 metros cuadrados a centímetros. Tomo los 38. Escribo una X de por y una línea y me voy a la conversión metros cuadrados a centímetros. Como yo quiero que quede en la parte de arriba centímetros, porque eso es lo que me están pidiendo, entonces pongo centímetros y abajo pongo metros cuadrados para poder eliminar con este. Y aquí tengo que en centímetros le corresponde a 10.000. Metros cuadrados es un 1. Entonces me queda un producto de 38 por 1000, dándome 38.000 centímetros cuadrados. Entonces, en 38 metros cuadrados tengo 38.000 centímetros cuadrados. Esta sería nuestra respuesta y hemos terminado al final de nuestra guía de la explicación de la guía de primer año de bachillerato.